es una adicción, Camila, desde tu experiencia como psicóloga? Primero, una adicción es algo que pierde totalmente el control. O sea, la persona es incapaz de poder controlar lo que está haciendo o lo que está consumiendo. ¿Cómo identificamos una adicción? Cuando ya empieza a ocupar esta situación o este hábito el 100% de nuestras vidas, no es normal que yo esté dedicándole tanto de mí y esté afectando mi vida, ¿no? ¿Se puede recuperar uno de una adicción? Sí, totalmente. Primero, con una red de apoyo estable. Tener un entorno familiar que te apoye, que te escuche, sin juzgarte. ¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Qué lindo saludarles como de costumbre en este rinconcito digital donde siempre aprendemos juntos. Prepárense porque hoy vamos a hablar de las adicciones. Ah, buen tema, ¿verdad? Así es. ¿No les ha pasado en alguna oportunidad que hay un hábito que no pueden dejar de hacer y que lo sobrepasa y que ustedes dicen, no, lo voy a controlar y no sucede? ¿Sucede que el hábito los controla a ustedes? Bueno, podría tratarse de una adicción. Eso lo vamos a saber cuando le preguntemos aquí a nuestra invitada, que es una psicóloga y que nos va a decir qué es una adicción, cómo la identificamos. ¿Hay adicciones buenas, malas? Bueno, esas preguntas y otras tendrán respuestas aquí en este espacio. Así que por favor, cafecito, agüita, llame a su mamá, a su comadre, a su amiga, porque este capítulo se pone interesante. Vamos a presentarle entonces a nuestra invitada. Ella es la psicóloga Camila Iturralde. Camila, nos tocamos las manitas para hacer contacto, porque me encanta recibir así a la gente que me da el tiempo, que me regala su tiempo como tú. Gracias, Camila, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por la invitación el día de hoy. Gracias a ti, me encanta ese tema, las adicciones. Vivimos en un mundo tan apurado, en donde a veces la vida nos lleva a hacer muchas cosas y hay momentos en que podríamos estar cayendo en una adicción. Primero vamos a identificar qué es una adicción, Camila, desde tu experiencia como psicóloga. Bueno, yo creo que para primero poder definir lo que es una adicción es importante tener tres características. Primero, una adicción es algo que pierde totalmente el control. O sea, la persona es incapaz de poder controlar lo que está haciendo o lo que está consumiendo, ¿ya? La segunda característica principal es la forma en la que se genera una compulsión, es decir, como esta necesidad irresistible a tener un hábito específico, a hacer esto todo el tiempo. Y lo tercero, pueden ser síntomas de irritabilidad cuando no se realiza esta acción o se consume algo. Entonces, esas tres características yo creo que son las principales para reconocer una adicción y que estamos tratando de entender que no es un hábito. Perfecto, entonces dices que no es un hábito, entonces también para empezar podemos hacer la diferencia entre lo que sería un hábito, una costumbre y una adicción, porque parece lo mismo, pero no es, me imagino. Ajá, claro, por supuesto, hay diferentes formas de ver estos tres conceptos y que a veces se suelen confundir, es totalmente normal en la sociedad. Entonces, un hábito, por ejemplo, es algo que uno aprende durante 3, 6 meses, que toma cierto tiempo empezar a interiorizarlo como parte de una rutina, ¿ya? Un hábito es rutinario, pero siempre se puede controlar. Es decir, yo escojo si lo pongo primero, si lo pongo segundo, si lo pongo tercero y cómo voy organizando ese hábito en mi vida. Yo tengo control sobre él, ¿ya? La adicción es cuando ya se volvió algo que ocupa el primer lugar en todos los aspectos de mi vida, en el área social, en el aspecto laboral, en el aspecto de las relaciones. Esto va primero. Entonces ahí deja de ser un hábito por completo, ¿no? Y algo que hacemos por costumbre es algo que solemos hacer inconscientemente, ¿no? Yo tengo la costumbre de me levanto y agarro el celular. Yo tengo la costumbre de rascarme la cabeza, por ejemplo. Es algo que no planeamos hacerlo y que simplemente va surgiendo inconscientemente y no nos damos cuenta, ¿no? Sino que ya nos acostumbramos a este tipo de acciones en el día a día. Me encanta cómo lo has definido, Camila. Ahora sí me quedó muy claro. Empezando de esta manera la conversación, pasemos entonces a revisar cómo identificamos una adicción. Ok, bueno, para identificar una adicción primero, no es tan sencillo, ¿ya? O sea, eso tiene que quedar claro,
porque no todas las personas son conscientes o no todas las personas están dispuestas a afrontar la realidad de reconocerse como adictos a algo o tener una adicción con algo en específico. Entonces sí es algo que se necesita trabajar en conjunto, es decir, identificarlo con la familia, con los amigos, con ayuda profesional, con un terapeuta, un psicólogo, que pueda ser capaz de ver más allá de lo que uno como ser humano a veces se limita a ver, ¿no? Primero es eso, tener el apoyo de otras personas para reconocer que es una adicción. En segundo lugar, cuando ya empieza a ocupar esta situación o este hábito el 100% de nuestras vidas, ya es una forma en la que podemos decir, hey, algo está pasando aquí, o no es normal que yo esté dedicándole tanto de mí y esté afectando mi vida, ¿no? Y otro punto importante para reconocer que es una adicción es cuando este hábito o esta sustancia ya empieza a tener consecuencias de manera global en la vida. ¿A qué me refiero? Te empieza a ir mal en el trabajo, ya no te relacionas con tu pareja como antes, con tus amigos ya no lo frecuentas como antes, te empiezas a cerrar en una burbuja de esta adicción. Entonces, eso es lo principal para poder reconocerla. Esta adicción entonces también está relacionada con las emociones. Cuando uno generalmente en una conversación ligera, casual, habla de adicción, ¿qué se le viene a uno a la mente? Adicción, alcohol, drogas, pero hay diferentes tipos de adicciones. Entonces, ¿cómo podemos identificar estas adicciones, digamos, en el día a día? Que uno diga como lo que has señalado antes, no, a ver, si yo ya le dedico mucho tiempo a esto, si ya me afecta, si ya me pone mal genio, si ya no puedo pasar bien el día si no hago eso ese día. Entonces, para aprender a entender y analizar y encontrar estos síntomas que nos digan, oh, necesito ayuda. Bueno, de manera cotidiana se pueden encontrar estas adicciones, por ejemplo, en la tecnología, que es la más común y que quizás no todo el mundo Ujú, el se da aparatito. cuenta, Ujú. ¿sí? O sea, porque lamentablemente la tecnología es algo que ahora tenemos al 100% de nuestro alcance y nuestra disponibilidad. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que como no hay un juicio de que nadie piensa que el celular tiene un efecto dañino en ti, entonces es complicado reconocer que se vuelve una adicción o que está haciendo algo malo en tu vida. Porque es algo que todo el mundo tiene. Todo el mundo tiene su celular en la mano, todo el mundo sube una foto, todo el mundo lo usa para el trabajo, ¿no? Pero entonces estas alertas es cuando, por ejemplo, en el celular incluso dice el tiempo de uso de pantalla que has tenido. Entonces ahí tú puedes ir verificando y decir, wow, llevo 7 horas en el TikTok, llevo 8 horas viendo Instagram, llevo la mitad del día haciendo y scrolleando en las redes. Entonces eso es algo que llama mucho la atención, tanto de uno como de otras personas. Totalmente de acuerdo, y yo puedo dar fe de eso. Y hubo un momento en que me encontré que ya escuchaba, ya me imaginaba el sonido del celular. Uy, me están escribiendo, me están diciendo, porque claro, uno lo relaciona como debo ser eficiente, trabajo con atención al cliente, tengo que estar atenta para que si me llaman, contestar enseguida. Pero realmente eso también te lleva a una situación en donde ya no imaginas tu vida sin el celular. Se me quedó el celular y es un problema tremendo, ¿no? Entonces, ahí podemos identificar que realmente podemos controlar un poquito, ¿no? Tener unos momentos libres. Me pasó la semana pasada, tenía también este resumen, has pasado 7 horas en el celular, ni sé qué, yo dije, wow. Entonces me propuse y dije, no, salgo a caminar sin celular, no va a pasar nada si yo dejo 1 hora mi celular. Entonces son cositas y factores, no es que diga que sea una adicta al celular, espero que no, pero realmente sí se puede dar cuenta uno con estas señales. Sigamos, ¿qué otro tipo de adicciones hay? Bueno, de ahí tenemos adicciones a los videojuegos, tenemos adicciones al sexo, adicciones a sustancias que son las más comunes, ¿no? Pero todas se tratan de una manera totalmente diferente y particular, ¿no? O sea, no se trata de que una es más grave que la otra, sino que todas tienen sus consecuencias y sus afectos dentro de la vida anímica, psicológica, física, entre otros. Totalmente de acuerdo. Es decir, yo creo que entiendo la adicción como una acción, algo que ejecutamos que nos genera, pues me imagino, placer.
¿no? O satisfacción. Ya me vas a corregir como profesional y que luego me gusta tanto que lo hago más y lo hago más y lo hago más y de pronto ya mi vida no la consigo sin hacer eso. Y si no lo tengo, me afecta, me pongo mal genio, me desquito con los demás, ando mal encarado, hasta me afecta, me duele hasta la cabeza, porque ya se empieza a somatizar, uno empieza a sentir ya otras molestias, ¿no? Cuando vemos a una persona que, digamos, tiene adicción al alcohol o alguna droga, lo podemos identificar fácilmente, pero también existe esa famosa frasecita que la dije a propósito cuando saludé. No, no te preocupes, yo me tomo una copita, es social, yo lo controlo. Pero luego, realmente, si nos sentamos a pensar, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cuántas veces nos hemos tomado esa copita? ¿Es todos los días? ¿Es solo los fines de semana? Y de pronto, como te miran las horas del celular, también tú haces tu revisión y dices, wow, wow, que me he tomado el par de botellas, ¿no? Entonces, uno sí se da cuenta, sí hay señales, ¿no? Pero también se puede ser adicto al amor, a las compras, a tantas cosas, a tantas actividades, al trabajo. Ujú. Sí, y eso es algo bastante interesante, porque nadie habla mucho de eso, ¿no? Que se puede tener adicción al amor, a las compras, al trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente piensa que no, pero es algo bueno, ¿no? Que yo sea adicta al trabajo, Te soy felicitan. productiva, exacto, es algo para sentirse orgullosos, ¿ya? Workaholic, le dicen. Sí, workaholic, Ya. exacto. Entonces esa es una situación que está muy normalizada en la sociedad porque dicen, no, no está consumiendo nada malo, no, no debería ser una adicción dañina o negativa, ¿no? Y las consecuencias de trabajar demasiado es no ves a tu familia, llegas muy cansado, te enfermas y hasta te dañas el carácter. Ujú, totalmente, hay muchos cambios. Entonces, aquí lo más importante es que hay que entender que nosotros tenemos un sistema de recompensas dentro de nuestro sistema nervioso. Este sistema de recompensas se encarga de varias cosas, ¿no? Tenemos la formación de hábitos, la generación de placer y la generación de rutinas. ¿Ya? Este sistema de recompensa, cuando tú ingieres una copita de alcohol, con mucha frecuencia. Ya empiezas a hacerlo de manera más constante, cada semana, no sé, unas 3, 4 veces por semana, me invento. Entonces, cuando ya aumenta la frecuencia, tu sistema de recompensa se ve afectado, ¿ya? Porque tu cerebro y tu sistema nervioso de por sí cumplen ese papel de generar placer, de generar rutinas. Entonces, al tú ingerir una sustancia ajena al cuerpo y al sistema humano, lo que sucede es que lo reemplaza. Entonces el alcohol ahora es lo único que te va a generar placer, porque ya eso te dio placer una vez, dos veces, tres veces. Entonces lo empiezas a construir como un hábito y ahí es cuando poco a poco vas aumentando la frecuencia y se vuelve algo único para darte placer. Por eso es que las personas que generan una adicción ya no pueden sentir placer con otras cosas que no sea esa actividad o esa sustancia en específico. Increíble. Es decir, que una adicción la conviertes en hábito que después se desarrolla en una costumbre, con las diferencias que hacíamos. Entonces, ya que hemos identificado lo que es una adicción y los diferentes tipos de adicción, hemos mencionado unos, pero pueden haber muchos más, ¿no? También puede ser al juego, ¿no? Estos juegos tremendos donde la gente se queda sin nada, incluso, ¿no? Por tener una ludópatas, creo que se llaman, estas Sí, personas que son adictas al juego, ¿no? Que van y que pueden vender hasta su casa por seguir, perder su casa, hasta su vida, su pareja, su familia, por esta adicción no tratada a tiempo, ¿no? Y es que esto es clave. Por eso lo digo, primero, entender que es una adicción, luego identificar cuántos tipos puede haber de adicción, revisarnos a conciencia, con la mano en el corazón, mirándonos frente a frente en el espejo y tener esta conversación con nosotros mismos que generalmente no la hacemos, o por miedo, o por falta de tiempo, o porque no le damos importancia hasta que tenemos un problema que nos envuelve y ya puede ser no solo tarde, sino más difícil la recuperación. ¿Se puede recuperar uno de una adicción? sí, totalmente. ¿De qué Sí manera? existe un proceso de recuperación. Primero, con una red de apoyo estable, es decir, tener ayuda psicológica, tener un entorno familiar que te apoye, que te escuche sin juzgarte, tener un grupo de amistades que te guíen al cambio y que no te den esa disponibilidad a volver a caer en lo mismo, ¿no?
Entonces, es importante también, por ejemplo, los grupos de apoyo, un montón para esto. Y no solo en sustancias, sino como decías, en la ludopatía, por ejemplo, ¿no? Todas las adicciones generan esta dopamina falsa en las personas. Y eso es lo que engancha, eso es lo que hace diferente a alguien que lo hace de manera un poco menos regular a alguien que ya lo convirtió en una adicción. La dopamina que genera, ¿no? Entonces, obviamente, esta dopamina retribuye este placer instantáneo que los seres humanos buscan, ¿no? Entonces, que es un poco diferente también a la serotonina, que en cambio es algo que es difícil de encontrar, pero que dura más tiempo en tu cuerpo y tú lo puedes sentir. En cambio, la dopamina llega rápido y se va rápido, de la misma forma. Entonces, por eso es que las personas ya luego dicen, ay, no, necesito ir otra vez a hacer esto, necesito otra vez apostar, necesito otra vez tomarme una copita, ¿ya? Porque se va el efecto totalmente. Claro, o por ejemplo, pongámonos en una situación de amor, ¿no? O los adictos al sexo también. Es decir, son personas que aman, si están casados, si tienen familia, aman a su pareja y luego descubren que tienen una adicción que los lleva incluso a destruir su hogar, porque buscan cosas afuera para poder cumplir con esta adicción, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer, además de tener nuestra red de apoyo, buscar un profesional, estar consciente y aceptar primero? Porque hay muchas personas que les cuesta aceptar una adicción, que dicen, ay, por favor, estás exagerando, yo estoy bien, mírame, soy feliz comprando mucho y ya luego veo cómo pago, o soy feliz trabajando mucho porque soy el proveedor de mi familia y entonces puedo darme todos los gustos y a mi familia también, y de pronto no hay un equilibrio, que es lo ideal en la vida. Cuando ya hay algo que la balanza te la inclina hacia un lado, ya te debes dar cuenta. Y yo creo que no es tan difícil si realmente le ponemos atención. Estar ahí y decir, a ver, yo tengo un problema, conversarlo primero con los seres queridos que van a ser nuestra principal red de apoyo y luego buscar el especialista, porque yo creo que de una adicción no se puede salir solo, hay que buscar al especialista. Sí, totalmente. Se necesita primero poder hacer esa introspección. Hay algo muy delicado y es que a veces uno cree que por hacerle un bien a la otra persona y decirle, date cuenta, esto no está bien, o ya te estás volviendo adicto, uno cree que haciendo un favor hace todo lo contrario, porque la persona que tiene una adicción tiene que darse cuenta sola, en primer lugar, porque si no, no va a ser capaz de salir por su propia cuenta y simplemente va a tener recaídas y recaídas y recaídas porque cumplió a la presión de los demás, ¿no? Como que los demás dijeron esto está mal, ah, ok, entonces bueno, voy a intentarlo. Pero si él genuinamente o ella genuinamente no tuvieron esta necesidad de hacerlo por sí mismos, entonces ahí es cuando falla el tratamiento y falla la recuperación, ¿ya? Entonces, primero es ser conscientes, tratar de hacer esta introspección, este análisis de uno mismo y de las cosas que está haciendo el día a día, ¿no? Porque hay muchas personas que, como está tan normalizado, no llegan a caer en cuenta y les cuesta un poco más. ¿No? Pero cada persona tiene su momento de despertar, le llamo yo. El momento en el que se dan cuenta de que una situación los está consumiendo y está arruinando todas las esferas de su vida. Es decir, sí, primero identificar, luego aceptar, reconocer, pedir ayuda, porque, a ver, yo creo que hay adicciones que son mucho más peligrosas que otras, pero en el balance final, una adicción es una adicción, es algo que nos controla, es algo que ya nos afecta, es algo que emocionalmente nos hace dependientes y eso sí tiene que cambiar, porque uno tiene que darse cuenta de que quien tiene que controlar la vida y los actos y los hábitos y las costumbres es uno. Y a veces uno se confunde. No, 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 es que esto es un buen hábito, pero hay que ver hasta dónde es un buen hábito el exceso de algo, ¿no? Aprender a reconocer. Y quien te puede ayudar después de reconocerlo tú es un profesional para guiarte, para acompañarte, porque tampoco no es que dices, a ver, debo salir de esta situación, quiero salir y ya de pronto, de la noche a la mañana, en un mes estoy bien. Hay que ser realistas. Esto necesita un acompañamiento. Y otra parte importante es escoger bien a quienes te van a ayudar a salir, porque es lo mejor. Solo podría ser,
pero es mucho más duro el camino, es mucho más difícil. Y hablando de eso, sí me gustaría preguntarte, Camila, aquí donde estamos haciendo esta entrevista, en Guayaquil, en Ecuador, las noticias sacan unas noticias tremendas en donde personas que buscan salir de esta adicción van a lugares que no son los apropiados y terminan peor. ¿Hay un lugar seguro, cercano, donde alguien que esté pasando por una situación así, por lo menos acá, diga, hay un teléfono, hay un centro, vaya que allá pues hay gente profesional que lo va a recibir, que lo va a acoger y que lo va a ayudar? Bueno, lamentablemente estos lugares clandestinos han generado muchísimo resentimiento y recelo a pedir ayuda también. Entonces, dentro de nuestra realidad como ciudad y como país, quizás parece que no hay lugares disponibles, ¿no? Entonces, por eso la gente también dice, no, pero si mira estos lugares y terminaron peor o los terminan tratando mal dentro de esos lugares, pues no. Pero sí, efectivamente hay un lugar, por ejemplo, el CETAD, que es una organización especializada y dirigida por especialistas, psicólogos y todo tipo de paramédicos que ayudan en este tipo de circunstancias, ¿no? Cuando la persona necesita un grupo de apoyo, necesita atención psicológica un poco más accesible. Entonces, este centro es algo ideal para estas circunstancias. Qué buena recomendación. Con eso nos quedamos, querida Camila. Quiero agradecerte por tu tiempo, por tus conocimientos, por tus recomendaciones. Y de eso se trata, irnos conociendo un poco más, tratar de tener mejor calidad de vida. Las adicciones son una situación muy, muy difícil que no nos permite vivir libremente. Y la vida es hermosa, pero también se pasa rápido. Por eso hay que tomar las decisiones importantes a tiempo para ayudarnos a nosotros. No hay que tener miedo y menos vergüenza. Siempre que pidamos ayuda la vamos a encontrar. Y aquí sobre todo hay una alternativa, como nos ha contado nuestra invitada, Camila, que es psicóloga, que conoce de estos centros. Y bueno, pues si este capítulo usted considera que le ha servido, que le parece de utilidad, compártalo, compártalo, porque de eso se trata, de tener una comunidad informada, que sepa a dónde acudir si se presenta una situación como esta. Vivir en un mundo de adicción no es vivir. Y no es solamente se trata de drogas, de cualquier adicción posible. No es vivir, porque esa adicción nos atrapa, se apodera de nuestra vida y eso no es lo ideal. Así es que con inmenso cariño me despido. Muchísimas gracias a todos por su compañía. Muchísimas gracias por suscribirse a este canal Rocío Sedeno en YouTube y también aquí, pues como ustedes ya saben, en el podcast de Rocío TV hablamos de estos temas tan importantes en el diario vivir, para que usted y su familia, para que todos estemos bien, estemos saludables y tengamos una vida plena y feliz. Gracias también por seguirnos en nuestras redes, en el podcast de Rocío TV. Cómo me fascina que nos encontremos por ahí, cómo me fascina leer sus mensajitos, sus saludos, sus buenos deseos y también recomendaciones. Con inmenso cariño estamos formando una comunidad preciosa y de eso se trata. Abrazos apretados para todos y será hasta la próxima. Gracias, Camila. Gracias a ti. Gracias.